Bienvenidos a guillermomorache.com. Hola, ¿te ha ocurrido que tienes la necesidad de solucionar un problema, pero en lugar de ello lo dejas para otro momento, lo dejas para otro día? El día de hoy vamos a platicar sobre un fenómeno que es más común de lo que imaginas, pero que en ocasiones nos genera el hecho de que al escuchar esta palabra te parezca inclusive un poco extraña. Sin embargo, te darás cuenta que resulta de lo más obvio al momento de tener que solucionar un problema y cambiarlo por otros. El día de hoy vamos a practicar sobre procrastinar o el dejar una decisión para el día de mañana. ¿Procrastinar? ¿Qué es procrastinar? O sea, ¿qué es esa palabra? Contrario a lo que pudieras llegar a considerar, procrastinar no es una palabra en inglés, sino sencillamente es una palabra derivada del latín, que lo único que es o significa es dejar para otro día. Cuando tenemos un problema, lo que hacemos es que lo intercambiamos probablemente por otra actividad, por otros problemas. No hay que confundir con el concepto de desidia. En este caso, si bien son un tanto similares, la desidia se refiere al hecho de tener una falta absoluta de interés por solucionar algo. Cuando hablamos de procrastinar, lo que hacemos es referirnos como a intercambiar una idea. Tengo un problema, pero tal vez lo pueda cambiar por otros problemas. Tengo una necesidad, pero también tengo otras necesidades que tengo que atender. Cuando estamos ante una situación que nos es incómoda, impuesta o que percibimos como injusta, normalmente lo que hacemos es entrar en esta espiral de procrastinar y entonces lo cambiamos por algo que nos sea más fácil de atender, más atractivo o que entendemos como si lo controláramos de mejor manera. Un detalle curioso cuando estamos viendo el fenómeno de la procrastinación es no dejamos de entender que tenemos un problema por atender, pero lo intercambiamos por otras situaciones. Veamos un pequeño ejemplo y la forma como afecta tu vida. La siguiente semana, exactamente dentro de 7 días, tienes un exigente examen en idioma chino, para lo cual claramente tienes que prepararte. Sin embargo, en lugar de que hagas eso, lo que haces es recordar que exactamente en ese momento valdría la pena empezar a organizar tus notas en japonés, porque van varias semanas que no lo has hecho. O bien que es momento de arreglar tu habitación, o que inclusive resulta que te sientes, y que eso es parte de algo que veremos en un momento, te sientes tan confiado que vale la pena embarcarte en una extraordinaria aventura de videojuegos. La procrastinación se alimenta precisamente de nuestro rechazo a la necesidad de tener que enfrentar una situación que puede ser impuesta o de suyo que podemos entender como injusta o que simple y sencillamente la percibimos como no demasiado interesante para nosotros y nos embarcamos en actividades más atractivas, más emocionantes. Algunas de ellas, claramente, pueden ser muy útiles, inclusive productivas, pero no necesariamente es la respuesta al problema que estás enfrentando en ese momento. Hay un detalle muy importante que no debemos de perder de vista cuando entramos en esta dinámica de procrastinar. Siempre tenemos presente el problema, pero es como si lo adormeciéramos, como si buscáramos que desapareciera por un momento. Sin embargo, los efectos que pueden tener el día de mañana pueden ser efectivamente una crisis en potencia. Entonces, ¿cómo se alimenta la procrastinación con respecto a nuestra dinámica de decidir? Puede ser porque tenemos miedo, puede ser porque nos desagrade la situación,
Puede ser porque consideremos que es una injusticia con respecto a nosotros cómo percibimos el mundo, o simple y llanamente, y que también es muy válido, aunque no necesariamente menos peligroso, de pronto mostrar un exceso de confianza que nos pueden llevar a que esta fase del problema que agrupamos dentro de este fenómeno de procrastinación se convierta en una crisis cuando el plazo se cumpla. ¿Qué podemos hacer para controlar en cierta medida este fenómeno de la procrastinación? Debido a que hay una cosa muy importante que no debemos de perder de vista. Procrastinamos todo el tiempo, a veces de formas sutiles, cuando cambiamos algún pequeño problema por otro, cuando nos desagrada una tarea y entendemos que hay que hacer otra. ¿Habrá algún tipo de fenómeno que se presenta en nuestra vida? Y entonces lo metemos dentro de esta etapa de procrastinación y tratamos de ponerlo en otro día. No va a desaparecer. Sin embargo, dentro de nuestra mente, nosotros creemos que estamos controlando el poderlo dejar para otro día. ¿De qué manera podemos precisamente controlar esta parte de la procrastinación? En primer lugar, tenemos que hacer un ejercicio que no es sencillo, pero tenemos que hacer este ejercicio de tomar conciencia por entender que en el momento en que se presenta un problema, tenemos que poner nuestra mente, nuestros recursos a tratar de solucionarlo. Va a ser difícil porque estamos en una inercia mental de tratar de ver algo que sea más grato, sí. Pero lo que es un hecho es que cuando podemos entrar en esta lógica de entender qué tengo que resolver en este momento, va a ser más sencillo, dado que vamos a empezar a darnos cuenta que en el instante mismo en que le ponemos atención, empieza a disminuir la posibilidad de que se convierta en algo más problemático. Al mismo tiempo, esta carga de procrastinación, este dejar para otro día, empezamos a reducirlo, dado que nos estamos colocando en la posición correcta de atender el problema que tenemos el día de hoy. Si podemos tener conciencia de no distraernos con problemas laterales y vemos el problema principal, nos va a permitir reducir una posible crisis del día de mañana y con ello nos acercaremos a tener una respuesta más rápida que nos permitirá, por supuesto, también tener una vida más plena. Recuerda, somos las decisiones que tomamos. Gracias por acompañarme en este video de Guillermo Mora H. Espero que lo hayas disfrutado y encuentres información útil e interesante. Ayúdeme a que esta comunidad siga creciendo y se disemine el conocimiento presentado. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones dándole a la campana y dale me gusta al video. Hasta la próxima.